Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y muy rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Bueno, pues acá tenemos dos cosas importantísimas, ¿no? Esto del Apocalipsis, se han saltado algunas iglesias, ¿no? En el Apocalipsis, Dios le dice al profeta que le hable a las 7 iglesias más importantes de ese momento, ¿no? Nos hemos saltado algunas, pero nos hemos quedado con las principales, que tienen que ver mucho con nosotros. Para empezar, nosotros somos un poco como Zaqueo, solo que no nos damos cuenta que somos de pequeña estatura, porque aunque Zaqueo sí era chiquitito, nosotros puede que seamos más altos, pero en cuanto a la fe, de una estatura muy, muy pequeña. Y eso equivale a lo que dice en el Apocalipsis el Señor: eres tibio. Ojalá fueras frío o caliente. Yo estoy absolutamente seguro que todos estos que están por el cambio de la Constitución, por el apruebo, por las izquierdas, que no reconocen a Dios, que incluso atacan a Dios y hablan blasfemias y todo, pero lo hacen con absoluta certeza de que esa es la verdad, ese es su credo. Por lo tanto, esos son los fríos con respecto a Dios, pero que son muchísimo más coherentes que nosotros. Yo siempre digo, nos vamos a llevar una sorpresa cuando muramos, porque aquellos que antes vamos a ser juzgados por lo que hay en nuestro corazón. Vamos a ser juzgados por la coherencia de vida que hemos tenido. Y nos vamos a llevar la sorpresa que muchos de aquellos a quienes nosotros condenamos porque eran comunistas, porque eran narcotraficantes, porque eran, qué sé yo, cualquier cosa que no fuera de la fe, van a llegar primero al reino de los cielos. Porque vivieron coherentemente y actuaron según su corazón y no tuvieron la gracia que has tenido tú y que he tenido yo para poder descubrir cuál es la verdad de la vida. Por eso en la Escritura dice: los homosexuales, las prostitutas, los precederán en el reino de los cielos. Lo mismo hay otro momento en que el Señor dice: ustedes creen que esos de quienes mezcló la sangre
de estos seres humanos sacrificados que las mezcló el tetrarca con la sangre de los ídolos, eran peores que vosotros? Dijo, no. Y si no os arrepentís, vais a vivir los mismos tormentos que ellos. También el Señor habla de esos, dice, y de esos, no me acuerdo cuántos, sobre quienes cayó la torre de Siloé y murieron aplastados, ¿eran peores que vosotros? Porque antes se pensaba que a los que les iba mal era porque habían cometido pecados, ¿no? Y si a mí no me iba tan mal era porque yo no era tan pecador y eso me permitía juzgar a los demás. Pues el Señor acá está diciendo no. Y si vosotros no os convertís, viviréis lo mismo que ellos. Por eso, estas palabras del Apocalipsis son bastante duras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta iglesia de la Odisea, por ejemplo, en la Odisea era un lugar muy próspero, porque además habían escuelas de medicina muy interesantes. Ustedes saben, los judíos tenían una medicina cuando en Europa estaban todavía los vendedores de pócimas mágicas, que además eran dentistas, zapateros, herreros y toda esta cosa, ¿no? En Israel ya habían unas escuelas de medicina extraordinarias, y una de esas era la oftalmología, o sea, todo lo que tenía que ver con la vista. Habían grandes médicos, y por eso es que el Señor les dice, te aconsejo que te compres colirio y te des en los ojos para que recobres la vista. Les está hablando, ustedes saben, el Señor siempre empleaba el lenguaje conforme a lo que era. Si estaba hablando en la costa, por ejemplo en Israel, hablaba de peces, de pesca. Si estaba hablando más al interior, hablaba de semillas, de siembra, de cosechas. El Señor a cada uno le habla según lo que está en su corazón. Y ahí es donde tenemos que temblar, porque a nosotros nos está hablando de que somos unos tibios, ¿no? En todo sentido. A mí me impresiona, por ejemplo, en Chile, sabiendo que era tan importante el plebiscito, ¿no?, que nos iba a llevar, si se aprobaba el apruebo, si salía el apruebo, nos iba a llevar a una situación como en Cuba, como en Venezuela, después de 40 años de haber estado surgiendo como un país y que nunca aceptaron los derrotados el triunfo de esa economía en Chile. Aún sabiendo lo que se venía, el 50% de los más acomodados se abstuvo de la votación. Eso es la tibieza que hay en el corazón nuestro. Y si en lo humano han sido así de tibios, nosotros somos tan tibios como ellos en lo espiritual. Hemos sido elegidos por Dios para llevar el anuncio de la buena noticia del amor de Dios y vivir conforme a eso, para ser testigos no solo de palabras, sino que con nuestras acciones, que el mundo vea de que siguiendo la voluntad de Dios es lo mejor para el hombre. Y sin embargo somos unos tibiones que estamos más preocupados de comprarnos un televisor de plasma, de tener una casita en la pradera, o de tener un autito último modelo o un yatecito en la playa, y estamos más preocupados de esas estupideces, ¿no?, aunque seas pobre. Porque claro, yo pongo ejemplo y dicen, sí, pero es que yo no tengo plata para estar pensando en un yate. Yo tengo plata, yo lo único que puedo hacer es pensar cómo voy a hacer para comer mañana. Sí, pero estás pensando cómo hacer, si robar, si vender Super 8 en la calle, si pedir limosna, y no se te ocurra nunca pensar que tienes un Padre, que es Dios, que te lo provee todo, y decirle, Dios mío, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Y si hicieras eso, que eso es ser caliente, ¿no?, si tú hicieras eso y actuaras conforme a la fe, dejándote llevar por el Espíritu que has recibido, no solamente no pasarías hambre, sino que aún en la pobreza serías feliz. Y de eso soy testigo. Por eso, hermanos, esta palabra de hoy es un tirón de orejas fuerte, un coscorrón que nos da el Señor para que reaccionemos. Porque
necesitamos hoy más que nunca fortalecer nuestra fe para hacer este pequeño resto. El Señor quiere entrar a tu casa, quiere entrar a tu corazón, quiere actuar para que llegue la salvación a tu casa, a tu vida, para que puedas experimentar ese amor y ese poder de Dios. Por lo tanto, fíjate que es impresionante porque el Señor dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, mi Padre y yo entraremos y cenaremos con Él. El Señor te está llamando, el Señor te está llamando a una conversión profunda, ¿no? Nosotros sabemos que los tiempos que se viven son tiempos en donde la fe está puesta en jaque. Yo ya les hablaba ayer, ¿no?, del dolor que me causó ver cómo unos restaurantes cerca de mi parroquia estaban repletos de gente y mi antigua parroquia cerrada, hasta con una reja, ¿no? No sé qué es lo que están cuidando. Por lo menos tenerla abierta para que la gente entre, ¿no? Y si no quieren que saqueen o profanen el Santísimo, pónganlo en otra parte, pero que la gente pueda entrar, ¿no? Bueno, empezaron ruidos arriba que están haciendo reparaciones y que van a escuchar golpecitos por ahí. Entonces, para resumir y no dispersarme mucho, es fundamental hoy que le abras la puerta al Señor. El Señor te ha elegido para hacer este pequeño resto que mantenga la fe en los tiempos de crisis, que no es el primer tiempo de crisis ni será el último de la humanidad. Pero en cada época, cuando ha venido este resurgir del paganismo y las fuerzas del demonio se empiezan a imponer, siempre ha quedado un pequeño resto de la iglesia de la fe, para que cuando el Señor pregunte, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?, efectivamente encuentre, aunque sea una pequeña luz, como un faro que sirva para orientar a los que están tan perdidos con estas ideologías que imperan hoy. Y tú has sido elegido por Dios para ser parte de ese pueblo. Entonces, abre tu corazón, deja que el Señor penetre en él. Dile, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Yo te aseguro que el Señor te va a mostrar el camino y en la medida en que tú aceptes eso, vas a ir experimentando una felicidad tan profunda como jamás te lo hubieses imaginado, porque cuando el Señor da, supera todas nuestras expectativas y deseos. Así que ánimo, como dice acá, que a mí me encanta esta frase y siempre la digo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.